Biografía de Ernesto Sabato. Ernesto Sabato nació en Argentina el 24 de junio de 1911 y murió casi 100 años después. El 30 de abril de 2011 fue escritor, ensayista, pintor y también físico. Y así él pues decidió dejar la física para dedicarse de lleno a la escritura. Su primera novela fue El túnel, que fue un gran éxito, publicada en 1948, a la que le siguió Sobre héroes y tumbas en 1961. Sin embargo, la obra narrativa que lo convertiría en un escritor consagrado fue Abaddon, el exterminador, en 1974. Desde la publicación de su última novela, una ceguera progresiva lo motivó a dejar la literatura para dedicarse a las artes plásticas. La pintura, según sus propias palabras, pues él considera que fue como su primera pasión artística y pues volvió a ella en sus últimas décadas. Aún así, siguió escribiendo artículos de opinión y como defensor de los derechos humanos. Fue declarado combatiente de toda la forma de la dictadura, fuese una derecha o izquierda. Fue presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas del CONADE. Así se hizo un cargo de la redacción del llamado Informe Sabato o Nunca Más. Acordaba las desapariciones ocurridas en la República Argentina entre los años 1976 y 1982. Recibió múltiples reconocimientos, entre los que destacan en el Premio Miguel Cervantes, que es la literatura del galardón Gabriela Mistral, y el Premio Internacional de Menéndez Pelayo. Él pues estudió física, matemáticas en la Universidad de Plata, donde después obtuvo un doctorado en la física. Sabato también desarrolló investigaciones científicas en el laboratorio Curie de París. Sin embargo, pues a pesar de todo lo anteriormente mencionado, pues el resto de su vida pues lo abandonó la ciencia con esa postura para pues irse de lleno a la literatura y la narración como fuente de conocimiento más humana que emocional tras vivir en la capital francesa y aprendiendo existencialismo y otras corrientes filosóficas modernas. Y pues también, dadas las circunstancias de la guerra que se estaba pues en ese momento insertando en la historia política. Entre sus obras más importantes de Ernesto Sabato, me gustaría mencionar que tiene, pues en primer lugar, lo que sería El túnel, que lo hizo en 1948, Sobre héroes y tumbas en 1961, Abaddon el exterminador en 1974, Ensayos uno y el universo en 1945, Hombres y engranajes en 1951, Heterodixia en 1952, El escritor y sus fantasías en 1963, Diálogos con Jorge Luis Borges en 1976, Apologías y rechazos en 1979, Nunca Más, informe de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas del CONADEP en 1985, Antes del fin, Memorias en 1998, La Resistencia en el 2000, España en los diarios de mi vejez en el 2004. Y pues con respecto a su muerte, él murió el 30 de abril del 2011 a los 99 años. Tuvo una vida muy larga. Ernesto Sabato compuso El túnel en una época pues, sumamente conflictiva, más que todo y concentrado en Argentina y en el mundo como pues, entero.
El libro se publicó en 1948, pero poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Eh, pues la guerra cobró vida de miles, millones de personas y produjo una terrible crisis de valores en todo el mundo, inclusive también en problemas mentales, en existencialismo, o sea, fue un total desborde en la humanidad. Y pues también en los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Esto hizo que los filósofos y académicos pues empezaran a cuestionar la idea de lo que es la ciencia, el progreso traería prosperidad. Pues Sabato fue uno de ellos, aunque era científico pues de formación y abandonó la física, pues él sentía que no correspondía. Pues sí, sí hizo bastantes dudas profundas con respecto al existencialismo humano. Entonces, o sea, por eso es que él se acercó a la filosofía y la literatura, especialmente pues en el existencialismo. Es una corriente que estaba muy de moda en ese entonces y pues él como que se quiso introducir más con respecto al tema. Y también, pues, fue influenciado con pensadores como Jean Paul, Albert Camus. Ellos abordaban el sufrimiento, la libertad, la responsabilidad de todo el mundo, en un mundo, pues, diferente, bueno, todas las personas en un mundo diferente. Y esos temas influyeron especialmente en el túnel. El protagonista, que en este caso, pues, el personaje se llama Juan Pablo Caste, pues él es un hombre pues solitario, inseguro, obsesivo, sufriendo constantemente por una mujer que se llama María y pues tienen una relación amorosa, se podría decir, profunda. Y pues en esta búsqueda termina lo que sería el encierro, la violencia, la locura. Castle representa el hombre que pues no puede interpretar pues en sí el mundo, que se siente solo y que realmente no puede pues hablar con la gente. Y en los años 40 en Argentina también pues fueron unos años de transformación. En 1946 asumió pues cargo de Juan Domingo Perón, cuyo gobierno generó una profunda división dentro de la sociedad. Esto pues fue un entorno pues bastante depresivo, con miedo, presión, censura. Aunque el túnel no es directamente un tema relacionado con la política, pues el entorno del encierro y la incomunicación y sospecha que la evolución de las vidas de las personas son un reflejo de esa época. Y él se inspira bastante en esa época. La novela ofrece una sociedad desconectada entre sí, encerrada en sus sentimientos, pensamientos y sin posibilidad de entender al otro. De esta manera, pues Sabato consigue inscribir en la novela de las inquietudes filosóficas y sociales de su época a través de una historia personal para referirse a grandes cuestiones referidas a la condición humana en sí. Entre uno de sus personajes que me gustaría mencionar a lo largo del libro, pues se encuentra lo que sería Juan Pablo Castel, que es el narrador y el protagonista de la historia, y también mayormente se puede interpretar su punto de vista a lo largo de la historia. María Irebarne, que es la amante de Juan Pablo Castel, Allende, el ciego, el esposo de María. También aparece la mucama de María, Hunter, que es el primo, Mimi, que es la hermana de Hunter y prima de Allende, y Latir, Latir, perdón, amigo íntimo de Hunter y amigo de Castle. Mapel, amigo de Castle. A lo largo del desarrollo de la historia, pues la esencia de París se manifiesta constantemente en un rasgo distintivo de los escritores latinoamericanos que forman parte del boom literario. De esta manera, pues similar a Cortázar Sabato, pues incorpora las frases en francés, reflejando la influencia que recibieron en la capital francesa.
Aquí también se revela pues la faceta destructiva y fatal de lo que es el amor que representa Castle, el amor excesivo que en algún punto puede convertirse en algo consumido por los deseos incansables, de algo que puede empezar por algo bonito y finalizar pues con celos, traición, genera pensamientos complejos que iluminan las inseguridades masculinas. Y de por sí, pues Castel es una persona bastante singular. La historia se basa en una persona llamada Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Juan Pablo, pues, es el narrador de la novela y nos cuenta por qué lo hizo y cuáles fueron sus razones, sus motivos del asesinato durante toda la novela. Bueno, yo puedo describir en particular un fragmento que me llamó la atención cuando dice eh, cuánto la comprendía y qué maravillosos sentimientos crecieron en mí. Con esta carta, hasta el hecho de tatuarme de pronto me dio una certeza de que María era mía y solamente mía. Estás entre el mar y yo. Allí no existía otro, estábamos solos, solos nosotros dos. Como lo intuí desde el momento en que ella miró la escena de la ventana. En verdad, ¿cómo podía no odiarme si nos conocíamos desde siempre, desde 1000 años atrás? Si cuando ella se detuvo frente a mí y miró aquella pequeña escena sin oír ni ver la multitud que nos rodeaba, y que era como si nos hubiésemos tuteado y enseguida supe qué era y quién era y cómo la necesitaba. También yo era necesitado. Ah, y sin embargo te maté. Y he sido yo quien te ha matado. Yo que veía a través de un muro de vidrio sin poder tocarlo, tu rostro mudo y ansioso. Yo tan estúpido, tan ciego, tan egoísta, tan cruel. Basta de efusiones. Dije que relataría esta historia en forma de encuesta y así lo haré. Esto prácticamente pues se puede ver reflejado en el capítulo 14. Y también hay otro fragmento que me llama la atención. Vengo de la estancia. María era la amante de Hunter. La cara de Allende se puso mortalmente rígida. Imbécil, gritó entre dientes, con un odio helado. Exasperado por su incredulidad le grité. Usted es el imbécil. María era también mi amante y la amante de muchos otros. Sentí un horrendo placer mientras el ciego de pie parecía de piedra. Sí, grité. Yo engañaba a usted y nos engañaba a todos, pero ahora ya no podrá engañar a ningún otro, ¿comprende? A nadie, a nadie. Esto lo representa entre los últimos capítulos, que sería el capítulo 33 del libro. Y pues esto quiere decir de que María daba ciertas pues sospechas de sus intenciones, quizás no eran honestas desde el punto de vista de Juan Pablo. Y pues en su mente retorcida y poco confiable da a entender que ella pues fue infiel, y aunque ella jamás dio una explicación clara al respecto y tampoco se puede eh, como dar un punto de vista contrario, porque tampoco se dio el espacio para poder aclarar ese punto. Pero se podría afirmar que pues Sabato, él tiene un cierto paralelismo entre pues la narración amorosa y de la tragedia. Especialmente tiene un parecer con el de Shakespeare. Pues es un hombre atrapado en